buenas tardes con todos, buenos días con todos, siendo las 11 de la mañana con 11 minutos del día 12 de marzo del año 2026, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional, el primer juzgado penal unipersonal nacional, con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente 394 del año 2023, cuaderno 3, proceso penal seguido en contra del ciudadano Rolly Capcha Requena, como presunto autor del delito de tráfico de influencias en grado de instigador en agravio del Estado. El juzgado se encuentra a cargo de quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, actualmente destacado en el despacho del primer juzgado unipersonal nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Por parte del Ministerio Público. Muy buenos días con todos los presentes, señor magistrado, Procuraduría y abogado de la defensa y demás partes procesales. Por parte del Ministerio Público, la abogada Stephanie Katiuska Carrión Rivas, en su condición de fiscal adjunta provincial. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con demás datos de registro que ahora en autos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Defensa del señor Capcha. Señoría, buenos días con todos. Jorge Omar Vivas Oliva, abogado en ejercicio, con registro de Colegio de Abogados de Lima 42671. Los demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias, señor abogado. El señor Capcha, por favor, su nombre completo y su DNI. Señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Rolly Capcha Requena, DNI 2011-7451 y los demás datos brindados en la primera sesión. Muy bien, encontrándose todas las partes presentes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. En la sesión pasada, la defensa del señor acusado oralizó la resolución número 57 del 30 de junio del año 2022, emitida por la Oficina de Control de la Magistratura, entonces Oficina de Control de la Magistratura, OMA del Poder Judicial, que obra de fojas 871 a 978 del expediente judicial. Quedó pendiente, por la hora, el señalamiento del significado probatorio y la contradicción que eventualmente pudiesen señalar tanto el Ministerio Público como el actor civil. Retomando entonces la secuela del proceso, concedemos el uso de la palabra a la defensa para que nos indique el significado probatorio. Señor abogado, lo escuchamos. Señoría, muchas gracias. Efectivamente, había quedado pendiente la oralización del valor probatorio de la documental que nosotros hemos ofrecido. Y concretamente, señoría, nos estamos refiriendo a una resolución en donde a mi patrocinado administrativamente se le imputó la comisión de una infracción de haber sido designado en 2 expedientes acumulados presuntamente de manera irregular como juez provisional de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y conforme ya lo hemos oralizado y la parte pertinente de la sesión anterior, la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial con potestad sancionadora determinó por absolverlo de los cargos que se le imputaron acumulativamente a mi patrocinado y de manera concreta porque la autoridad disciplinaria entendía, de acuerdo a la denuncia, que mi patrocinado tenía responsabilidad o la asunción de responsabilidad en su contra y la infracción del artículo 38 de la Ley de la Carrera Judicial al haber asumido el cargo de juez provisional penal en la Corte Superior de Justicia del Callao. Lo que la autoridad, la máxima autoridad administrativa disciplinaria del Poder Judicial determinó en esta resolución es por absolverlos de los cargos de infracción que acumulativamente versaban sobre lo mismo, sobre el hecho de haber asumido el cargo de juez
supernumerario de la Corte Superior de Justicia del Callao, porque la autoridad administrativa entendía, de acuerdo a lo que establece el título, el texto único ordenado de la ley 27.444, que la responsabilidad administrativa versa única y exclusivamente sobre la autoridad que comete el acto omisivo o comisivo. Y en este caso concreto, no solamente se dispuso la absolución de mi patrocinado en los cargos administrativos de infracción puestos, sino como en la totalidad de magistrados que fueron investigados administrativamente en esos expedientes acumulados. Y de manera muy concreta, señoría, en el expediente 2064 del año 2018 Callao y en el expediente 1511 del año 2018 Callao, en donde estuvo inmerso mi patrocinado, pero como reitero, para mejor valoración probatoria de esta judicatura por los mismos hechos que presuntamente habría infringido. Y basó también su decisión, señoría, el máximo ente sancionador del Poder Judicial, en la aplicación del principio de razonabilidad, señoría, y además en la aplicación de lo que establece el artículo 248 de la ley 27.444, en lo que corresponde en su literal 8, a que la responsabilidad versa única y exclusivamente en la autoridad que emite el acto, basados además, señoría, en el principio de buena fe que tienen todos los administrados al respecto. Por esas consideraciones solicitamos que se tenga a bien la valoración de esta documental a fin de que se le absuelva de los cargos imputados a mi patrocinado. Muy bien. Ministerio Público. Bien, en virtud del artículo 384, numeral 4, este Ministerio Público solicita que se desestime el valor probatorio en el sentido que propone la defensa técnica. Ello en virtud de los siguientes fundamentos que se extraen del contenido y que el Ministerio Público va a pasar a oralizar, señor magistrado. En la resolución en cuestión, en el fundamento 5.15, que obra a folios 925 y reverso, establece lo siguiente. Ahora bien, del análisis de las demás resoluciones administrativas de presidencia detalladas en los cuatro cuadros precedentes, se aprecia que el magistrado investigado prácticamente partió de los mismos argumentos para la designación de jueces supernumerarios, exponiendo de manera genérica que es atribución del presidente designar o dar por concluida la designación de jueces supernumerarios. Sin embargo, dicha atribución no es absoluta, sino que se encuentra limitada por el procedimiento previamente establecido para la designación de jueces supernumerarios, como se ha precisado en los numerales 5.5 y 5.10 de la presente resolución. Esto es, siguiendo el orden de prelación, considerando en primer lugar a los nombrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en segundo lugar a los que se encuentran incorporados en el registro distrital transitorio, y en tercer lugar, a la relación de abogados aptos para el desempeño de jueces supernumerarios de su respectivo distrito judicial. Aspectos que no fueron tomados en cuenta por el magistrado investigado, esto es, Walter Ríos Montalvo, en su condición de presidente, por cuanto durante sus años de gestión, 2017 y 2018, no efectuó convocatoria alguna para la instalación de sala plena, a efectos de que elaborar la lista de abogados aptos para desempeñar el cargo de jueces supernumerarios en el Distrito Judicial del Callao ante la falta de lista de consejos ejecutivos y registro distrital transitorio de jueces supernumerarios para su distrito judicial, siendo necesario recalcar que a partir de dicha lista de abogados aptos, recién el presidente de la Corte tenía atribución de designar a jueces supernumerarios en la Corte Superior de Justicia del Callao, lo cual no fue cumplido por el magistrado investigado. Sobre el extremo oralizado, se resalta, señor magistrado, hago una pausa aquí y solicito
preguntarle si por cada fragmento que va a oralizar y destacar de la documental ya oralizo el valor probatorio o lo dejamos al final. Doctor magistrado, disculpe su audio. El micro está apagado, doctor. Señorita fiscal, el documento ya fue oralizado. Entiendo que el Ministerio Público desea destacar partes del documento que no fueron leídas por la defensa. Así es. Procede usted con la lectura más pronto posible y nos da el significado, que finalmente lo que nos vale es el significado probatorio de ello. ¿Sí? Correcto. Sobre la parte que ha sido desglosada de la documental oralizada por parte de la defensa, se destaca como valor probatorio lo siguiente. Primero, que existe un procedimiento establecido para la designación de jueces supernumerarios y este estaba vigente en el año 2018. ¿Cuál era ese procedimiento vigente y administrativo por el cual se le entregaba legitimidad para el nombramiento de jueces supernumerarios? Es que sean nombrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que se encuentren incorporados en un registro distrital transitorio y finalmente que existe una relación de abogados aptos para el desempeño de jueces supernumerarios. Y todo esto se encuentra previsto en una resolución administrativa. ¿Cuál es esta resolución administrativa? Es la resolución administrativa 243-2009 de fecha 3 de agosto de 2009 y la resolución administrativa número 053-2011-CEPJ de fecha 17 de febrero del 2011. La pregunta que el Ministerio Público ha planteado y que se ha respondido de acuerdo al acervo probatorio es que no solamente ha habido una inobservancia al procedimiento administrativo para la designación de jueces supernumerarios, sino que conforme se va a dar lectura posterior, el señor Rolly Captcha, que es investigado en el presente hecho, nunca se encontró ni se cumplieron los presupuestos administrativos que dan lugar y que se exigieron en el año 2018, para tenerlo como indicio preeminente en la valoración probatoria como corresponde. Otro aspecto que el Ministerio Público extrae o desglosa del documento oralizado son el fundamento 517, 519 y 520, que se encuentra en el folio 926 y reverso. En cuanto al punto 5.16, se destaca o se resalta los mecanismos que el Ministerio Público ha hecho alusión en la locución precedente sobre las resoluciones administrativas que estuvieron vigentes y que debieron ser debidamente previstas en el cumplimiento legítimo para la designación de jueces supernumerarios. En cuanto al 5.17, se va a destacar el siguiente fragmento del párrafo que corresponde. Señala el párrafo: se colige que la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao correspondía al magistrado investigado convocar a la misma a efectos de seleccionar, previa revisión de la documentación, a abogados que reúnan los requisitos establecidos en el texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, y con ello elaborar y aprobar la relación de abogados aptos para el desempeño de jueces supernumerarios durante su gestión. Siendo el caso que dicha relación aprobada, el magistrado investigado en su condición de presidente de la Corte podría designar a los abogados que desempeñaran función jurisdiccional en las plazas vacantes en condición de jueces supernumerarios, lo cual no fue realizado por el magistrado investigado, y con dicho incumplimiento mantuvo el escenario necesario que le permitió efectuar designaciones de jueces supernumerarios a sola discreción, esto es, de manera unilateral, a jueces supernumerarios no inscritos en alguna nómina, implicando ello que no se siguió criterios de especialización ni de orden de méritos.
En ese sentido, señor magistrado, el valor probatorio que le da el Ministerio Público es que se concluye que finalmente sí hubo responsabilidad por no haber dado cumplimiento al procedimiento previamente establecido ni motivado acorde a la normatividad, incurriendo en inobservancia inexcusable de sus deberes de observar el debido procedimiento y vulneración grave de los deberes de cargo por incumplimiento de procedimiento preestablecido y motivación en la emisión de resoluciones administrativas en cuestión. Luego, se destaca de la oralización del documento el fundamento 5.157, perdón, 5.146, que obra folios 971. En donde refiere lo siguiente: respecto a los magistrados Rol y Capcha Requena, 5.146, se les atribuye a los magistrados investigados presuntamente haber aceptado su designación irregular efectuada por el ex magistrado Walter Ríos Montalvo en su actuación como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, al no encontrarse en el cuadro de méritos de trabajadores jurisdiccionales y administrativos del año 2015 de la Corte Superior de Justicia del Callao, aprobada por la resolución administrativa 43-2016 de fecha 26 de enero del 2016, obrante a folios 16.146, entre paréntesis, tomo 80. En el mismo documento se destaca y que ha sido realizado incluso por la defensa técnica, el numeral 5.148, en donde establece lo siguiente: en parte infine del párrafo se da lectura. Dichas designaciones fueron realizadas por el órgano competente para ello, como era el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en su condición de máximo órgano de gobierno dentro del distrito judicial, dentro de una estructura jerarquizada que le indujeron a creer que sus designaciones se ajustaban a las pautas legales y reglamentarias del caso, teniendo en cuenta que el cargo imputado se restringe netamente a haber aceptado el cargo sin haberse sometido al procedimiento establecido para la designación de jueces supernumerarios, más no al cumplimiento de requisitos generales y particulares. Se puede colegir que actuaron de buena fe teniendo en cuenta las circunstancias de sus designaciones por la provisionalidad de los magistrados titulares, vacaciones, licencias, entre otros. Este extremo taxativo que ha sido oralizado por parte del Ministerio Público quiere destacar, señor magistrado, porque se verificará, o dentro del análisis y raciocinio judicial se determinará valorar uno de los presupuestos que establece el nebis in idem, esto es, la identidad de fundamento y la identidad fáctica. Los hechos que se investigaron en este procedimiento administrativo sancionador fueron únicamente la aceptación del cargo que se habría llevado o cuyo procedimiento administrativo no se respetó conforme las documentales que se dieron lectura. Hacen alusión además que la aceptación habría sido de buena fe. Buena fe, señor magistrado, que en el devenir del proceso judicial se ha quebrantado, pues se ha quebrantado con la acreditación de las secuencias de llamadas telefónicas que ha existido entre el investigado Rolly Captcha o el acusado Rolly Captcha con el magistrado en su condición de juez suprema César Inostroza Pariachi en el año 2018, con la finalidad de que éste sea nombrado como juez supernumerario en los periodos que ya se ha señalado en la imputación necesaria. Luego, el Ministerio Público quiere destacar el fundamento 5.148,
perdón, quiere destacar el fundamento 157, en donde se ha referido lo siguiente. Respecto al cargo F, se atribuye al ex magistrado investigado haber designado como jueces supernumerarios a Rolly Capcha Requena, quienes no se encontraban en el cuadro de mérito de trabajadores jurisdiccionales y administrativos conforme resolución administrativa 43/2016 del 26 de enero del 2016, que aprobó dicho cuadro. Entre sus considerandos señala que el cuadro servirá como referente en las promociones y ascensos de trabajadores jurisdiccionales y administrativos que efectúa el presidente de la Corte de turno. El valor probatorio que destaca el Ministerio Público con respecto a lo oralizado es que finalmente se concluye que existe responsabilidad por haberse inobservado el cuadro de mérito de trabajadores jurisdiccionales y administrativos, aprobado esto por resolución administrativa 46/2016, de fecha 26 de enero del 2016, teniendo en consideración que el nombramiento de Rolly Capcha Requena no se encontraba en dicha lista. Con ello hemos culminado por parte del Ministerio la oralización y el valor probatorio conforme lo establece el 384 numeral 4 del Código Procesal Penal. Ya, pero en conclusión, señorita fiscal, ¿qué es lo que, de acuerdo a la Fiscalía, debemos entender no de esos párrafos, sino de la totalidad de la resolución que se ha incorporado a este debate? Sí. La documental, señor magistrado, no es suficiente para fundamentar objetivamente que los hechos materia de acusación no constituyen delito, para empezar, o que no sean justiciables penalmente, dado que la absolución en el ámbito administrativo de Rolly Capcha Requena no significa una absolución o declaración de atipicidad obligatoria en el ámbito penal. Sabemos que la principal diferencia entre un procedimiento administrativo sancionador y el derecho penal es la identidad de fundamento, la protección o el carácter tuitivo del bien jurídico protegido, lo que ya se ha quedado claro y establecido en el devenir del presente proceso penal. En ese sentido, el análisis en cada una se realiza con una distinta óptica, ¿no? A fin de determinar una responsabilidad administrativa o penal, con consecuencias y sanciones muy distintas, y sobre lo ya mencionado existe jurisprudencia consolidada, y una de ellas es el recurso de apelación número 88/2022 de fecha 28 de marzo del 2020. En resumen, lo que quiere acreditar. ¿Qué es lo último? No vayamos por más. Dígame, ¿qué es para la Fiscalía? ¿Por qué no debemos tener en consideración esta resolución? ¿Por qué? Usted ha dicho que no la valoré. Usted es lo que nos partió su participación indicándonos que, de acuerdo al numeral 4 del 384, no debemos valorar. ¿Por qué? De acuerdo al valor probatorio que le ha dado la defensa técnica, que es la de desestimar responsabilidad penal porque se ha absuelto en este proceso administrativo sancionador, lo que se mantiene en el Ministerio Público es que esta documental no es suficiente para fundamentar objetivamente que los hechos en materia de acusación no constituya delito o no sean justiciables penalmente. Eso es lo que el Ministerio Público. ¿Por qué? Por la identidad de fundamento. Primero, porque el Ministerio Público ha destacado que la absolución que se le hace a los investigados, a los administrativos en este procedimiento administrativo sancionador es por una presunta aceptación ilegal de cargo, ¿no? Acá lo que estamos investigando son otros hechos, es haber determinado un influjo psíquico en César Inostroza Pariachi para que éste a su vez interceda a favor de con el beneficio, la ventaja de una reciprocidad. Correcto. Una relación sinalagmática. ¿Cuál es una prueba? En otras palabras, esta no es una prueba idónea para este juicio. No es una prueba idónea para este juicio, no cumple los parámetros de realidad y pertinencia. ¿Por qué razón entonces el Ministerio Público permitió en etapa intermedia que esta prueba
se admita para el juicio. ¿Por qué razón? Señor magistrado, para empezar, la suscrita no se ha encontrado participando en la audiencia de control de acusación. No tengo conocimiento si ha habido una posición Señorita por parte del fiscal, Ministerio Público. señorita fiscal, aquí en el juicio no estamos señalando responsabilidades individuales. En este juicio viene el Ministerio Público como parte. Lo que quiero decir, doctor, si me permite terminar la idea y poder llegar a un análisis valorativo de acuerdo a su raciocinio judicial dotado. Lo que quiero decir es que desconozco si el Ministerio Público ha generado oposición a este medio probatorio y por libertad probatoria y conforme al acuerdo plenario 07-2023, como corresponde el derecho fundamental de prueba. Señorita fiscal, dese usted cuenta de lo que nos está diciendo. Le pido una aclaración a la fiscalía y la fiscalía no sabe. O sea, yo debo resolver este juicio respecto de esta prueba al momento del análisis, ¿no? De que la defensa sostiene de que debe valorarse en función a que el órgano, el año de emisión de esta resolución, que investigaba las infracciones administrativas de los jueces, OCMA, señaló de que el señor no tenía mayor responsabilidad. Y respecto al argumento de la fiscalía dice de que los hechos son diferentes, pero cuando se le preguntó en juicio a la fiscalía por qué razón, si los hechos eran diferentes, por ende la resolución no era idónea para ser presentada en el juicio, la fiscalía desconocía las razones por las cuales se admitió a juicio y desconocía si es que la fiscalía se opuso o no. Eso es lo que nos está diciendo. En el juicio, señorita fiscal, no solamente nos quedamos con el argumento que usted pueda señalar. Si considera el juez necesario, le vamos a pedir una explicación, porque entiendo por dónde va la fiscalía, pero también quiero entender cuál fue el razonamiento desde la perspectiva fiscal, porque la defensa ya nos dijo por qué razón se admitió esta prueba para los intereses que la defensa viene a defender aquí. De la misma manera, la fiscalía debe informarnos por qué razón considera que no debió admitirse. Ese es el punto. Señor magistrado, ¿Nos puede explicar eso? Para entender, su pregunta es ¿por qué el Ministerio Público no se opuso a la admisibilidad de este medio probatorio en la etapa intermedia? Primero, de acuerdo, si se opuso o no se opuso. Ya usted nos adelantó indicándonos que no sabe. Desconozco si se opuso a este medio probatorio, señor magistrado, porque no he participado en la etapa intermedia. Muy bien, señorita Pica. Actor civil, su pronunciamiento. Señor magistrado, del documento realizado, la resolución 57, el 30 de junio del 2022, destacamos el texto íntegro del párrafo 5.148, que ya ha sido dado lectura por el Ministerio Público, y vamos a destacar solamente puntos que entendemos que quisiéramos que se escuche. Primero, que se indica que el nombramiento del señor Rolly Capcha Requena como juez supernumerario no se realizó conforme a las resoluciones administrativas 243-2009, del 3 de agosto del año 2009, resolución administrativa 053-2011 del 17 de febrero del año 2011, y tampoco por lo que regulaba la resolución administrativa 043-2016 CSJ-CLPJ del 26 de enero del año 2016. Es decir, lo dice el texto, no se encontraba en el cuadro de méritos del personal jurisdiccional, como tampoco de los abogados que querían acceder a la magistratura. Es importante también de este texto lo que se hace en la parte infine de este texto, y hace referencia, indica que el cargo imputado se restringe netamente
a haber aceptado el cargo sin haberse sometido al procedimiento establecido en su designación de los jueces, más no, dice la resolución, al cumplimiento de los requisitos generales y particulares establecidos en la carrera judicial para el ejercicio jurisdiccional, por lo que se puede colegir que actuaron de buena fe teniendo en cuenta las circunstancias de su designación. Es decir, la resolución indica que los cargos imputados son por haber aceptado el cargo, no por otra cosa. El hecho de haber aceptado el cargo a la luz de esta resolución por buena fe y lo que se indique, no implica un juicio de certeza o veracidad en este juicio plenario, por dos razones fundamentales. Primero, porque la imputación que se le hace al señor Rolly Capcha Requena en este juicio es a título de persona natural, es decir, es un instigador que ha cometido un delito común, no un delito funcionarial. Por lo tanto, su afectación no tiene que ver directamente con la lesión al bien jurídico protegido, que es la función pública, sino al bien jurídico protegido que tutela el artículo 400. Es uno de los artículos del Código Penal que no es un delito especial sino un delito común, porque lo puede hacer cualquier persona natural. En consecuencia, la vinculación o sanción que es, o bueno, absolución en este caso que se le hace al señor Rolly Capcha Requena es por su función pública, pero no por haber instigado al señor César Dinostro Zapariegui para que lo nombren. Por lo tanto, el valor acreditativo de esta resolución no tiene mérito para contribuir a su absolución o, en todo caso, para contribuir a deslegitimar o contradecir la actuación probatoria que existe en este juicio. Dos, porque las resoluciones administrativas no tienen preeminencia sobre la responsabilidad penal, por dos razones. Porque en el juicio penal existe la libre valoración de la prueba y porque el Poder Judicial es independiente en la valoración de los elementos probatorios. Como se ha visto en la resolución administrativa, no existe un pronunciamiento respecto a las comunicaciones, al menos en sus argumentos a título de ratio decidendi. No, solamente es referencia a su función pública. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos que el valor que impone o imprime esta resolución es que, para los efectos de la Procuraduría, no se cumplió con el procedimiento, no se cumplieron con directivas, y aún así se le nombró al señor Rolly Capcha Requena como juez superior por una cláusula que incorporan en el procedimiento, porque el juez superior sí lo podía hacer. Perdón, el presidente de corte podía hacerlo, sí es verdad, pero no se cumplió el procedimiento. Es todo. Una aclaración, señor procurador. ¿Usted estuvo en la etapa intermedia? No, señor magistrado. ¿Tiene usted conocimiento de las razones por las cuales el juez de la investigación preparatoria admitió para este juicio la actuación de esta prueba? Porque usted me lo ha dicho clarísimo. Yo le he entendido claro lo que usted ha señalado, ¿no? Los hechos son diferentes. Uno, acá hay responsabilidad administrativa de quien emitió la resolución, más no de los que aceptaron el cargo. Lo he entendido claramente. Pero eso me trae nuevamente a la misma inquietud planteada en la Fiscalía, y que lamentablemente nos dice que no sabe. ¿Cuáles fueron esos argumentos? ¿Tiene usted conocimiento de ellos, señor? No, señor magistrado, considerando también la etapa de presunción procesal y que lo que existe hoy por hoy en el expediente es justamente la admisión de medio probatorio. Claro, pero el tema es que si usted plantea de la manera como lo ha planteado, la interrogante es, ¿no? ¿Vale esta prueba desde la perspectiva del actor civil para este juicio? La respuesta ahí es no. Y si no vale, ¿no?, cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad para este juicio. O sea, ese es el punto. ¿Y por qué razón? De repente hubo una razón en la etapa intermedia por la cual se admitió la prueba de esa manera. Pero bueno, no estuvo usted. Muy bien, defensa. Sobre la interrogante planteada a ambas partes. Señoría, Señor abogado, mucho recuerdo, señoría, mucho recuerdo la intervención que tuvimos en la etapa intermedia con el señor Chávez Tamariz, quien fue el juez que condujo la investigación preparatoria y la etapa intermedia, y muy claramente el juez Chávez Tamariz admite
esta documental, luego de haber corrido traslados a las partes y no haber sido técnicamente objetadas, señoría, técnicamente objetadas, y al margen de todas las observaciones que hacía la defensa, la mayoría de ellas a las documentales que presentó el representante del Ministerio Público, no sé si por consuelo, no lo sé, pero sentí que el señor Chávez Tamariz, al momento de su conclusión, manifestó los siguientes más o menos palabras. Señor abogado, esta prueba, la que acabamos de oralizar, porque ya era la última, es más, está ubicada en el tomo, en la última parte, le va a servir para su etapa de juzgamiento. Le va a servir por todos los argumentos de pertinencia, conducencia y utilidad que usted ha expuesto y que no han sido rebatidos tanto por la Fiscalía como por la parte civil. Nosotros consideramos, señoría, y si me permite, no he querido tocar cuestiones de atipicidad, pero le agradezco a la representante del Ministerio Público. Señoría, mayor razón si en la etapa administrativa al supuesto, a las supuestas infracciones administrativas que se le direccionó a mi patrocinado, evidentemente es un punto de partida para poder transitar en la vía penal, porque la vía administrativa sancionadora y la vía penal o disciplinaria y la vía penal están casi íntimamente vinculadas, señoría. Y mayor razón cuando la Fiscalía sostiene el grado de imputación en calidad de instigadora a mi patrocinado. Porque en todos estos más de 100 folios que conlleva esta documental que he realizado en la sesión anterior, en ninguna de ellas, señoría, se puede revelar siquiera, señoría, el grado de participación de mi patrocinado en los actos que hoy en esta vía, en la vía penal, se le pueden estar atribuyendo. En conclusión, cuestiones de atipicidad, por lo menos en la conducta o en el grado de participación, no lo hay. No lo hay porque siquiera en estos más de 100 folios hay una sola línea que señale el nombre de César Inostroza Pariachi. Solamente eso, señoría. Muy bien. A ver, señorita fiscal, una aclaración. Ha hecho mención usted a una resolución administrativa, la 46/2016, que ya fue oralizada por la defensa. ¿Es así? 43/2016, señor magistrado. 43/2016. 2016. Muy bien. Esta resolución administrativa está relacionada con la obligatoriedad de verificar, observar el cuadro de méritos de trabajadores jurisdiccionales y administrativos. Ya. ¿A qué hoja se encuentra? Disculpe. Bueno, esto lo hacen alusión en la resolución administrativa, en la resolución que se ha realizado en... Ya, muy bien, a ver. En el Defensa, fundamento 5.57. Sí, señorita, pero queremos ver la resolución, por eso le preguntaba la hoja. Defensa, ¿tiene la hoja, doctor? Usted creo que fue, no, el Ministerio Público fue quien realizó eso, ¿no? Señoría, fue el Ministerio Público, no esta defensa. Correcto. A ver. Sí recuerdo, 43/2016, 826. A ver, un momento. Mira, esto fue realizado en la sesión del 6 de febrero
hojas 829 a 836. A ver, hace mención usted a que esta resolución administrativa no fue cumplida por el investigado. Es lo que dice la resolución. Y el investigado no es el acusado, es el presidente de la Corte, ¿no es así? Sí, así es, señor magistrado. Ya, entonces, pero en el caso del acusado en este proceso, como usted bien ha referido, los hechos que se le imputan no van referidos por ese lado, ¿no? Sino de haber sido instigador del señor Inostroza para que éste a su vez realice los actos de influencia sobre el presidente de la Corte del Callao. Así es, Sobre señor ese magistrado. punto, señor fiscal, Sí, es correcto, señor magistrado. Este Ministerio Público ha hecho mención de la imputación concreta que se le atribuye a Rolly Capcha Requena en su condición de extraneus sobre el delito de tráfico de influencia, bajo los parámetros del artículo 24 del Código Penal, que es la de instigador, es decir, haber determinado un influjo psíquico por intermedio de César Inostroza Pariachi en su condición de juez supremo en el año 2018 para que ejerza influencia sobre el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, a fin de que sea designado como juez supernumerario del primer juzgado de investigación preparatoria del Callao. Comprometiendo, o bueno, la relación sinalagmática es haber comprometido a realizar o haberse comprometido realizar favores a César Inostroza Pariachi, realizando trabajos de investigación y facilitando información académica sobre el caso conocido como el Huachiturro de Tumán, atendiendo en su condición de servidor público. bien. Gracias por recordarnos la imputación, señorita fiscal, pero por ahí no iba la aclaración. Actor civil, ¿algo que señalar? Sí, señor magistrado. Cuando se actuó ese medio probatorio, se destacó que para aquella fecha, para el año 2016, existían criterios de meritocracia y buenas prácticas, y que ese en todo caso era el valor probatorio que incorporaba este elemento, no en la lista, porque no estaba en la lista, sino que para esa fecha había este criterio que no se había cumplido, y en efecto en la resolución que estaba leído el día de hoy se ha actuado, dice lo mismo, ¿no? No cumplió con esto, pero a pesar de eso se quedó. Bueno, pues está vinculado, tiene mucho que ver. Ok. Pero en la redacción del año 2016, que usted nos señala, ¿era aplicable a todos los trabajadores del Poder Judicial o solo a los trabajadores de la Corte del Callao, sean jurisdiccionales o administrativos? Para los efectos probatorios, señor magistrado, para la parte civil no importaba esa circunstancia. Teníamos lo que sacamos el criterio. Correcto. Muchas gracias, doctor. Defensa, ¿más pruebas que actuar, doctor? Ninguna, señoría. ¿Ha concluido, doctor? ¿Sí? Sí, señoría, agradeciendo la judicatura. Correcto. Ministerio Público, ¿pruebas pendientes de actuación? Señor magistrado, por parte del Ministerio Público, ningún medio probatorio pendiente a actuar. Sin embargo, estando al estadio correspondiente, solicitamos, en virtud del artículo 385, solicitar prueba de oficio, conforme a los fundamentos que se va a exponer, si usted tiene a bien realizarlo todavía en esta sesión. La regla, ¿cuál es? La regla 1, que sea indispensable. ¿Ok? Y segundo, la norma establece que el juez no puede suplir a las partes procesales. En otras palabras, si fue culpa de la parte que no la ofreció, no puede ampararse en el 385 pidiendo la actuación de prueba de oficio. En ese sentido,
se le va a preguntar respecto de la necesidad que es indispensable para la acreditación de los hechos, para acreditar la verdad, sobre todo de los hechos en este juicio, y sobre todo, por qué razón no fue presentada en su oportunidad. ¿Correcto, señorita fiscal? ¿Cuántas pruebas de oficio va a instar? Correcto, señor magistrado. Son 3 documentales relacionadas a un caso, a un proceso penal. Ya, en principio, antes de escuchar su fundamentación, por un tema de orden nada más, ¿de qué año son esos documentos? Sí, los documentos son del año 2025, agosto 2025 en adelante. ¿Ya? La acusación en este proceso, ¿cuándo se presentó? Se ha presentado el 3 de abril del 2023. Ya. ¿Y la etapa intermedia, cuándo se terminó? ¿Cuándo se realizó y terminó? ¿Cuándo inició y cuándo terminó? La resolución, señor magistrado, resolución número 1 de 8 de junio del 2023, en donde a través de esta resolución se corre traslado el del requerimiento acusatorio para que puedan las partes procesales realizar las observaciones correspondientes conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal. ¿Hubo alguna disposición ampliatoria, aclaratoria, sustitutoria del Ministerio Público? Señor magistrado, le pido para responder esa pregunta muy respetuosamente que se me otorgue 5 minutos para poder revisar el cuaderno de requerimiento acusatorio. Fiscal, este proceso data del 2023 para nosotros, ¿no? Supongo que si ustedes presentaron la acusación en ese año, la investigación preparatoria es de años anteriores, ¿no? Tantos años que han ocurrido para llegar al juicio y la Fiscalía no conozca todavía en su caso. El caso lo conozco, señor magistrado. Lo que no conozco por etapas preclusivas es poder darle un dato preciso sobre si ha habido una integración al requerimiento acusatorio o no. El caso se basa justamente en la acusación fiscal y si ésta sufrió o no modificaciones. A eso es a lo que me refiero, señorita fiscal. El requerimiento acusatorio en cuanto a integraciones también versa sobre ingresos de medios probatorios. Entonces, también quería dilucidar esa fiscal, a ver, situación. 5 minutos a partir de ahora, ¿ya? 12 y Muchas 21, gracias. 12 y 26. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Especialista, ¿estamos grabando? Señor especialista. Sí, doctor. Correcto. Siendo las 12 y 27 del día 12 de marzo del 2026, reanudamos la audiencia continuada en el expediente número 394 del año 2023. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Rolly Capcha Requena como presunto instigador en el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Señorita fiscal, te escuchamos. Sí, señor Identifique, por magistrado. favor, primero los documentos. Señor magistrado, la última parte de su alocución no se pudo escuchar, por favor, disculpe. Identifique el primer documento, por favor. El documento que se propone como actuación probatoria corresponde a la disposición número 3 de fecha 25 de agosto del 2025. Esta disposición está relacionada con la carpeta fiscal. ¿Emitida por quién? Por la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios. Esta disposición está relacionada en la carpeta fiscal 3-2023. ¿En contra de quién se lleva esta carpeta?
Señorita fiscal. Señorita fiscal. Sí, doctor, voy a Especialista. comunicarme con el Ministerio Público. Sí, Sí, por ya favor. retirado de la sala. Señor magistrado, se ha aceptado la doctora Carrión. Señor magistrado, la sala Google Meet para informar que me ha expulsado por un tema de conexión. Ahora me encuentro conectada desde mi equipo telefónico. Es un tema técnico, le pido disculpas por la salida abrupta que ha sido, no ha sido intencional, sino por un tema técnico. Bien, señorita Eh, fiscal. Carpeta ahora fiscal 3/2023. No, Seguido la en carpeta contra de... fiscal es, perdón, la carpeta fiscal es la 9/2024, cuando estuvo de competencia en la Fiscalía Suprema Especializada de Corrupción de Funcionarios. En esta disposición número 3 se inhibe de competencia la Fiscalía Suprema Especializada de Corrupción Un de momentito, Funcionarios. señorita fiscal, un momentito. Le decía, primero debemos identificar el documento. No me diga lo que dice el documento, sino identifiquemos el documento. Ya nos dijo usted, disposición 3 del 25 de agosto del 2025, Sí, emitida por la Fiscalía Suprema especializada en corrupción especializada en de corrupción de funcionarios funcionarios. en la carpeta fiscal 9 del Luego, 2024. Actuados seguidos en contra de quién. la persona investigada es la persona de César Inostroza Pariachi en su condición de ex juez supremo. Un momentito. La persona investigada, el acusado o el señor Inostroza. El señor Inostroza, como No, autor del delito de tráfico de influencia, no el investigado. no, por eso pues, a ver, para nosotros, acusado, quien ya está en juicio, ¿sí? Investigado, indagado, como usted quiera, quien no está en juicio. Por eso le pregunto, usted empezó indicándonos, ¿no? Dos personas. Por eso le pedí la aclaración. Si la primera quien llamó investigado se trataba del mismo acusado, del señor Rolly Capcharrequena. No se trata del señor Rolly Capcharrequena, solo No del se trata señor, del señor Oli Capcharrequena. solo el señor Inostroza. César ¿Sí? Inostroza Pariachi, correcto. ¿Solo él? En relación a los hechos, sí, señor magistrado, porque es Señorita una... fiscal, estamos identificando el documento, todavía no vemos el contenido. En esa carpeta fiscal, ¿quiénes son los investigados? César Inostroza Pariachi, señor magistrado, como uno de los autores en el delito de tráfico de influencia. Ya. ¿Quién más? ¿O son varios? ¿Y otros? Y otros para la defensa, para el Ministerio Público, lo relevante es que a él se le investiga y uno de los hechos está vinculado con ¿Qué delito se le investiga ahí al señor Inostroza? tráfico de influencia y otros contra la administración pública. Ya. El segundo documento, ¿cuál es? Es la disposición número 4 de fecha 18 de septiembre del 2025, relacionada con esta misma investigación. ¿Emitida en la misma carpeta fiscal? 9/2024, sí, Por la misma Fiscalía Suprema. por la misma Fiscalía Suprema. Ya. La tercera. La disposición número 1 de fecha 25 de noviembre del 2025, ya en la carpeta fiscal 60/2025. A ver, disposición 1. ¿De qué De fecha? fecha 25 de noviembre, de 25 de noviembre del 2025, ya en la carpeta fiscal 60/2025. Ya. ¿Qué fiscalía? Es la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Ya.
¿En qué actuados seguidos en contra de quiénes? César Inostroza Pariachi y otros. Delito, Presunto autor del delito de tráfico de influencia, agravado. ahora sí, señorita fiscal. Lo que vamos a hacer, le vamos a pedir que nos indique usted la pertinencia, la conducencia, la utilidad de cada uno de los documentos. ¿Ok? El debate va a ser uno a uno de los documentos. Usted nos va a indicar por qué razón debemos admitir este primer documento, se correrá traslado a las partes y luego se decidirá. Luego de la primera decisión, iniciaremos el segundo documento y así consecutivamente. ¿Correcto? Señor magistrado, dadas las pautas que usted ha dado y ha indicado que por cada documental debe realizarse la argumentación de utilidad y pertinencia, y también estando al acuerdo plenario 07-2023, que también permite que el juicio de admisibilidad, utilidad y pertinencia sea por bloques, y estando a que estas documentales están relacionadas a la misma carpeta, el mismo hecho, pediría que toda la locución, la fundamentación argumentativa sobre la utilidad y pertinencia se realice en un solo bloque con estas tres documentales. Como usted ha indicado, señorita fiscal, podrá. En este caso le estoy diciendo que no porque quiero entender adecuadamente cuál es el fundamento por cada una de ellas. Correcto. Señor magistrado, en virtud del artículo 385 del Código Procesal Penal, numeral 2, en el extremo de que permite excepcionalmente o establece como prerrogativa en función del derecho a la prueba la actuación de nuevos medios probatorios, solicito muy respetuosamente tenga bien oficiar, en este caso, a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Corrupción de Funcionarios, con el fin de que remitan en copia certificada las disposiciones 3 de fecha 25 de agosto que corresponde a la carpeta fiscal 09-2024. Ello en la medida porque esta disposición primero determina los hechos que se investigan en esta carpeta y plasma el antecedente procesal de la inhibición respecto a uno de los hechos que en función al delito imputado, delito de tráfico de influencias, que sabemos es un delito de infracción de deber, y estando a que en los delitos de infracción de deber y el título de imputación que se le está dando a Rolly Captcha Requena, que es el de instigador, va a determinar que este hecho es un hecho que actualmente está siendo investigado, donde interviene el presunto autor, esto es César Inostroza Pariachi. En ese sentido, la disposición número 4 es una documental que corresponde. A ver, estamos en la número 3. ¿Por qué pasamos a la número 4? Ya la motivación ha culminado en cuanto a la utilidad y pertinencia. Había manifestado que... Ya, vamos a correr traslado. Actor civil. Magistrado, la Procuraduría no formula oposición a la petición planteada por el Ministerio Público. Consideramos que es un medio probatorio que ha surgido después de la etapa de intermedia, incluso después de la emisión del autoenjuiciamiento. Por lo tanto, resulta ser posterior. Respecto a su utilidad, por supuesto que es útil porque se expresa, conforme el Ministerio Público, sin haber visto todavía el documento, está dirigido a acreditar cuál es la secuencia procesal o los antecedentes procesales que supuso la apertura de la investigación para eliminar al señor Inostroza, que es el autor del delito de tráfico de influencias, y en este caso se investiga a su investigador. Por esa razón es pertinente porque tiene que ver con los hechos respecto a la aportación de la prueba respecto a que existe un autor, que en todo caso sería la finalidad probatoria. Muy bien. ¿Defensa? Señoría, nosotros observamos la postulación en nueva prueba o excepcionalmente prueba de oficio en esta disposición número 3 por dos razones. La primera, que formalmente, señoría, ya usted lo decidirá, si es que
curse el oficiamiento correspondiente, se remite la documentación, no corre traslado, pero de lo que hemos escuchado, y aquí entro a mi segundo punto, materia de observación, nos manifiesta que en aquel proceso, en el proceso cuya carpeta es el 9 del 2024, en todas las disposiciones, pero concretamente en esta disposición número 3, quien es la persona investigada por el delito de tráfico de influencias, presunto delito de tráfico de influencias, es el señor César Inostroza Pariachi. ¿Qué cosa tiene que ver en este proceso, señoría? Si ya hemos atendido justamente este extremo, en donde en este proceso el único que es investigado es mi patrocinado. Y recuerdo muy bien en la sesión anterior y en la antepasada, usted determinó en la fiscalía y también en realidad a la fiscalía y a todas las partes involucradas en este caso, que pudiéramos revelar si hay una sentencia en contra del señor César Inostroza Pariachi por tráfico de influencias por este caso en concreto. Y yo me adelanté en responderle esa pregunta que estaba pospuesta para una siguiente fecha, en decirle que no, señoría, no había ninguna. Entonces, de manera clara, concreta, cierta, objetiva, si la representante del Ministerio Público nos podría señalar, en todo caso, señoría, para poder un poco ordenar su postulación de oficio de este nuevo elemento de prueba, ¿a qué acto en concreto se refiere la disposición número 3 que convergen en la carpeta número 9 del 2024? ¿A qué acto? ¿Por qué? Porque si a César Inostroza Pariachi, en la carpeta 9, en la disposición número 3, número 4 y número 1, se le está investigando por otro acto de tráfico de influencias, ¿qué cosa tendría que ver en este proceso? Porque la regla excepcional del 385 del Código Procesal Penal establece que para revelar de manera indispensable o manifiestamente útil la averiguación de la verdad. Entonces, en ese extremo, señoría, no he escuchado, por lo menos hasta ahora no he escuchado, cuál es el acto en sí por el cual se le viene instruyendo en aquellos elementos de prueba que está postulando la representante del Ministerio Público de esta manera excepcional. En todo caso, si pudiese absolver, para nosotros de repente poder tener mayores elementos de juicio para poder observar de manera más puntual lo que pretende la representante del Ministerio Público, que para caso concreto no le entendemos. Muchas gracias. A ver, señorita fiscal, una aclaración. Sí, doctor. Nos dice usted que en esta disposición el fiscal supremo se inhibe. Se inhibe por un tema de competencia, es correcto. Pero Ya. lo resaltante además en esta disposición, señor magistrado, para que la defensa pueda entender, es no solamente acreditar la conexidad procesal, la identidad fáctica, sino también que, como bien lo saben, en los delitos de infracción de deber a través del sistema de intervención delictiva, sabemos que en este hecho el señor Rolly Capcha Requena se le acusa en su condición de extraneus en el delito de tráfico de influencia. Quien ostentaba la condición funcionarial era César Inostroza Pariachi. La pregunta es, ¿César Inostroza Pariachi está siendo investigado por este hecho? Sí está siendo investigado por este hecho. ¿Dónde? ¿En qué carpeta? En la carpeta fiscal 9-2024, que ahora, a través de la disposición número 3, que se inhibe la Suprema, ha pasado a competencia de la supraprovincial a través y que ahora ha sido asignada con el número de carpeta fiscal 60-2025, que esta es una documental independiente. Pero básicamente en esta disposición número 3, además de la conexión procesal, como le he mencionado, también se determina cuáles son los hechos que se investigan. Y el hecho número 2 en esta disposición expresa taxativamente y al respeto al principio de imputación necesaria, establece que se investiga a César Inostroza Pariachi por acciones realizadas ante Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, a efectos de que se designa al abogado Rolly Capcha Requena como juez supernumerario en el Distrito Judicial del Callao. Por eso yo le agradezco, no estamos en la universidad como para estar con todos esos detalles. Vayamos directamente al punto. Quiero entenderlo, ¿ok? A la fecha
de inicio de la investigación en contra del señor Capcha Requena, existía una investigación en contra del señor Inostroza Pariachi. Sí, señor magistrado, es esta investigación plasmada en la carpeta fiscal 9/2024. Correcto. Iniciada por una disposición fiscal diferente a la número 3. Sí, sí, así es correcto. A la fecha, esta investigación todavía no concluye. No concluye, señor magistrado. ¿En qué etapa se encuentra? Se encuentra en la determinación de competencia y es esta la disposición, bueno, en la etapa de investigación preliminar. En preliminar, señor magistrado. O sea, tan difícil es. Bueno, Señor magistrado, disculpe, se le entrecorta. cerramos ahí el debate. Mi decisión es la siguiente. El artículo 64, numeral 1 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten por sí mismas sin remitirse a las decisiones del juez ni a disposiciones o requerimientos anteriores. Lo que en buena parte nos señala es que se debe remitirse a los actuados en la etapa que corresponde. El Ministerio Público solicita la incorporación en este juicio de la disposición fiscal número 3, emitida el 25 de agosto del 2025 por la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios en la carpeta fiscal número 9 del año 2024, seguidos en contra del señor Inostroza Pariachi y otros por tráfico de influencias. En buena cuenta, no nos pide que incorporemos pruebas, sino una disposición fiscal. Y la naturaleza de una disposición fiscal no es más que la manifestación de la decisión de un fiscal expuesta en una disposición referida a un procedimiento determinado. No constituye prueba, más que de la decisión que el fiscal adoptó en la fecha que emite la disposición. Razón por la cual no entendemos razonablemente de qué manera se cumpliría el supuesto fáctico establecido por el numeral 2 del artículo 385 del Código Procesal Penal. Más aún, si la fiscal actuante en el presente proceso nos indica que se trata todavía de una investigación preliminar, en la cual no existiría imputación aceptada o en todo caso que sustente el inicio de una investigación preparatoria, razón por la cual no puede admitirse la prueba solicitada en vista de que no serviría para efectos de esclarecer los hechos materia del presente juzgamiento, puesto que la decisión de un fiscal no consiste, ¿no?, en actos que pueda asemejarse a los conocidos por un testigo de los hechos. El pretender equiparar esta situación supondría exigir al fiscal que emite el documento que nos refiera cuál es el sustento del conocimiento plasmado en esta decisión o llamada disposición. Y teniendo en consideración la parte final del numeral 2 del artículo 385 del Código Procesal Penal, la señorita fiscal nos indica de que esta investigación es anterior inclusive a la investigación formalizada en contra del acusado en el presente juzgamiento, razón por la cual mal podría aceptarse la prueba solicitada por el Ministerio Público. En consecuencia, se resuelve declarar improcedente el pedido
de prueba de oficio instaurado por el Ministerio Público. Segundo documento, señorita fiscal. Es la segunda documental, al igual que la tercera, corresponde en disposiciones fiscales. Disposición fiscal número 4. Ya conoce el pronunciamiento del juez. ¿Desea continuar con el análisis de las mismas? No, señor magistrado, estando el artículo 385, que no es recusable las decisiones en relación a lo que se ha dirimido con respecto a la prueba de oficio, y estando que todas las documentales que se ha postulado el Ministerio Público se tratan de documentales disposiciones fiscales, y estando ya a lo resuelto por vuestra magistratura, desisto de las presentaciones, oralización o fundamentación de las disposiciones número 4 y número 1 que había mencionado preliminarmente. Correcto. ¿Tiene más prueba que actuar, señorita fiscal? Por parte del Ministerio Público, ninguno. Ha concluido. Actor civil, prueba pendiente de actuación. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, cerramos los debates probatorios, pasamos a la etapa final. Alegatos, Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo necesita para sus alegatos? 20 minutos aproximadamente. ¿Está preparado para dar sus alegatos en este momento? Pediría que en otra próxima sesión, señor magistrado. Muy bien. Vamos a entrar en un receso hasta la próxima sesión, la misma que se va a realizar este lunes, 16 de marzo. Lunes 16 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tiempo más que suficiente para escuchar los alegatos y autodefensa de ser necesario. 20 minutos por parte del Ministerio Público, las demás partes por equidad, el mismo plazo. Las cosas están clarísimas en este juicio, entendemos para todas las partes, 20 minutos más que suficiente, de ser posible, ese mismo día estaré dictando el adelanto del fallo correspondiente. Bien, agradecemos a todas las partes por su concurrencia, cerramos grabación especialista siendo las 12 del mediodía con 53 minutos del día 12 de marzo del año 2026. Muy Muchas agradecido, gracias por su participación. Podemos retirarnos, señores. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.